Bueno, saben que estaba escuchando la última canción y si yo les preguntara en esta noche, ¿quién quiere hacer la voluntad del Señor? Levante su mano. ¿Quién quiere hacer la voluntad del Señor? No creo que haya alguno que diga, no, yo no quiero hacer la voluntad, ¿no? Todos decimos que sí, ¿cierto? Ahora, cambio la pregunta. ¿Sabes cuál es la voluntad del Señor? ¿Sí o no? Levante la mano. ¿Quién dice que sí? Ay, quedaron todos dudando, ¿no? Bueno, saben que eh, algo personal que he vivido en este tiempo es tomar decisiones. Y a veces hay decisiones que hay que tomar que no son fáciles, pero uno siempre quiere hacer la voluntad del Señor. Vamos a compartir, me gusta compartir los pasajes expositivos de la palabra de Dios, pero en esta noche vamos a ver una especie de taller de la voluntad de Dios para poder mañana compartir otros temas. Si yo les dijera que eh, años atrás, en 1400, los jóvenes despertaron en un fuego en su corazón por las misiones, por compartir el Evangelio, por volver a la luz de la palabra de Dios, por un avivamiento a través de la palabra de Dios. Pero fue pasando el tiempo y fueron cambiando los temas. Y si nosotros hiciéramos 20 talleres en un campamento y colocáramos un taller de cuál es la voluntad del Señor y otros talleres, ¿a dónde irían? Al de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomar diferentes tipos de decisiones y a veces ese nivel de ansiedad es un tema que crece y crece y crece y cuando tengo que tomar una decisión a veces produce temor, temor a fallar, temor a equivocarme y me gustaría que otros decidieran por mí, ¿sí o no? Que mamá y papá decidieran por mí, que mi familia decidiera por mí, que mis líderes decidieran por mí. De pronto tengo miedo a empezar una relación y cuando se casan, ahora surgió el miedo a tener ¿qué? Hijos y tomar decisiones y temor y miedo a la carrera, miedo a elegir mal. Antes no pasaba eso. ¿Saben por qué no pasaba eso? Porque no surgieron tantas ideas falsas en cuanto a lo que es la voluntad de Dios y de cómo Dios me guía y nos ha confundido. A veces buscamos la guía de Dios de tantas maneras equivocadas, métodos, diferentes métodos, el pálpito del corazón, el orar, solamente orar, el que el Espíritu Santo solo nos guíe. Hay una palabrita que a veces para tomar una decisión, si tengo paz en mi corazón, le piden al Señor o le pedimos señales, o a veces decimos, Dios puso eso en mi corazón y es un deseo que tengo que se convierte en una obsesión y después se convierte en una manipulación para tomar una decisión y nos equivocamos. Entonces, me gustó como José presentó y dijo, vamos a orar que Dios nos abra los ojos. Amén. Vamos, yo acá tengo el reloj, no me quiero pasar del tiempo porque eh, sé que vienen todos de diferentes lugares. ¿Están cansados un poquito? No. No se van a dormir, ¿no? Tener al lado golpear un poquito. No se van a dormir. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu bendita palabra. Señor, y como compartía José, Señor, abre nuestros ojos espirituales, Señor. Que en esta noche aprendamos a través de tu palabra qué es tu voluntad, cuál es tu voluntad y cómo decidir, Señor. Háblanos, bendito Dios, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, José me va a ayudar con los versículos. Me va a ayudar ya a buscar Job, capítulo 9, versículo 3 al 11. Lo dejamos ahí. No miren allí, no busquen a Job.
Lo primero que les quiero decir es que para definir la voluntad de Dios tenemos ¿qué es la voluntad de Dios? Y lo primero que encontramos en la Escritura es que hay una voluntad soberana de Dios. Todo lo que Dios dice que hace, lo va a hacer. Es una voluntad soberana. Él hace lo que quiere. Y desde Génesis capítulo 1, vemos que ese Dios soberano dijo y se hizo. Hizo la creación. Finaliza esa creación haciendo al hombre, dice que vio que todo era perfecto. Ese Dios creador soberano hace lo que Él quiere en su soberanía. Por eso en Génesis capítulo 3, versículo 15, en ese plan que se va a cumplir perfectamente de ese Dios santo y majestuoso, en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando el hombre peca delante de Dios, hace esa promesa que apunta a esa cruz. Juan 3:15. Hablando a la simiente de la serpiente que le iba a herir en el talón, pero la simiente que llegaba a Cristo le iba a herir en la cabeza. Apuntaba a la cruz de Cristo. Y si ustedes se fijan, todo el Antiguo Testamento con esas promesas decía que iban a nacer en Belén, decía que tenía que nacer de una virgen, decía que era profeta, sacerdote y rey, y llega el libro de Mateo. Y en esa voluntad soberana empieza el libro de Mateo. Empieza el libro de Mateo diciendo, para que se cumpliese la palabra del Señor. Si ustedes buscan Mateo, dice, para que se cumpliese la palabra del Señor, nació en Belén. Para que se cumpliese la palabra del Señor, tenía que ir a Nazaret. Para que se cumpliese la palabra del Señor, tenía que ir a Egipto. Y dice, para que se cumpliese la palabra del Señor, de Egipto llamé a mi hijo. Esa voluntad soberana de Dios iba a cumplir. Ahora, los apóstoles no lo entendían. Cómo el mismo Mesías, el mismo Dios tenía que venir a la cruz. Y en Hechos capítulo 4, yo lo tengo acá, versículo 27 y 28 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Esa cruz no fue el plan de Poncio Pilato, de Herodes, fue el plan de un Dios que su voluntad soberana se cumple. En Efesios dice que nos eligió desde antes de la fundación del mundo, nos hizo aceptos del puro afecto de su voluntad para la alabanza de su gloria, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y llega el libro de Isaías, hablando Isaías de lo que es la voluntad soberana de Dios, y le dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo y mi consejo permanecerá, y dice, y haré todo lo que quiero. La voluntad soberana de Dios. Y Job se encuentra allí, Job capítulo 9, del versículo 3 al 10. Miren lo que dice, oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y venga, ni vea los párpados de la mañana. Seguí, por favor. Job 9, sí colocaste. Ahí está, ahora sí. Job capítulo 9, versículo 3. Versículo 3. Si quisiere contender con él, no le pondré en responder a una cosa entre mil. Seguí hasta el 11. Él es sabio de corazón, poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Remueve la tierra de su lugar, hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo
la Osa, el Orión y las Pláyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí, miren lo que dice Job. Él pasará delante de mí y yo no le veré. Pasará y no le entenderé. Job entendía que no solamente era un Dios soberano, majestuoso, poderoso, sino que era invisible. No lo veía y tenía que verlo con los ojos de la fe. Es una voluntad misteriosa, es una voluntad secreta, es una voluntad invisible. Nadie lo sabe sino solo Él. Él va a hacer las cosas que quiere. Solamente hay dos cosas en nuestro futuro que tenemos segura que nosotros sabemos. Solo dos cosas. Nuestra posición espiritual y nuestro destino eterno. No sabemos mañana lo que va a ser. No lo sabemos, pero Él sí lo sabe. El salmista en el Salmo 139 dice, tú me has examinado, me has conocido, mi andar, mi levantarme, mi reposo, mi pensamiento no está en mi mente, no está en mi boca, y tú, oh, ya lo sabes todo. Tal conocimiento es maravilloso. Jóvenes, lo primero que tenemos que entender en cuanto a la voluntad de Dios es que hay una voluntad soberana que nadie la puede cambiar y que Él hace lo que quiere. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sé. Pero Él sí lo sabe. Tenían los ojos cegados en Colombia hasta que por malas decisiones llegué a una cárcel. Allí Dios por su misericordia abrió mis ojos. La palabra de Dios hizo un efecto en mi corazón. Entendí que era un pecador perdido, sin esperanza, que iba rumbo al infierno y creí en Cristo en septiembre del año 90, solo en una celda. Ahí después entendí mi identidad en Cristo, pero yo no lo sabía, que iban a pasar 32 años. Y en esa voluntad soberana que Dios tenía planeada, me iba a traer a Argentina. Iba a estudiar 3 años. Iba a conocer a Analía, nos íbamos a casar. 2 hijos. Llegué a Argentina y me iba a ser hincha de Boca Juniors. Llegué a la Argentina, jugaba Serna, Córdoba y Bermúdez. Y pude ir al estadio, lo vi 3 veces campeón de la Libertadores, no lo sabía. Pero qué increíble que es Dios. En esa voluntad soberana, misteriosa, invisible, Él sabe lo que hace. Nada lo va a mover. Jóvenes, cuando estudiamos la Biblia y vemos los libros de Nehemías, de Esdras, y vemos que movió el corazón de Artajerjes, que movió el corazón de reyes que uno dice, no, eran reyes malos, paganos, perversos. Pero el mundo no gira locamente porque su voluntad soberana se cumple. Y en medio de esa voluntad soberana que no lo podemos cambiar, sí tenemos una voluntad que es una voluntad escrita o moral. La voluntad de Dios escrita o moral. La primera voluntad de Dios, ¿cuál es? Soberana. ¿Sabemos cuál es? Misteriosa, es perfecta, es invisible, pero es un Dios que guía todo perfectamente. Pero nos dejó algo para que nosotros veamos. Deuteronomio 29. Ese sí lo vamos a colocar y lo vamos a leer. Miren lo que dice. En esa voluntad escrita o moral es donde Dios nos marca lo que quiere que hagamos y lo que no hagamos. Esa es la voluntad que Dios quiere que conozcamos. Es lo que quiere que nosotros entendamos. Ahora, miren Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, ¿para quién son? Para nosotros, para nuestros hijos, para siempre. ¿Y para qué dice? Para que se cumplan. Esa voluntad soberana que no sabemos,
tenemos que confiar por fe. Pero la voluntad escrita o moral de Dios es lo que nosotros debemos saber que nos interesa y la cual tenemos que obedecer. Ahora, esa voluntad moral son las cosas que nos deben interesar. ¿Qué es eso? Mandatos generales, específicos, que son para todos nosotros. Muchachos, yo no puedo empezar a buscar la voluntad. Uno a veces dice, Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Cuando lo importante, ¿quién es? Dios, no yo. Dios ya reveló una voluntad soberana que no la conocemos, misteriosa y perfecta, pero nos dejó una voluntad escrita y moral que es para todos. Está escrita en su palabra. ¿Y cuál es esa voluntad? Son principios bíblicos. Les voy a dar ejemplos. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 4:3, ¿qué dice? La voluntad de Dios, ¿qué es? Vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Escrita y moral. Que vivamos en santidad, que nos apartemos de fornicación, que nos apartemos de los pecados sexuales. ¿Qué mandato bíblico hay en la Biblia para hacer eso? Hay un solo mandato. ¿Cuál es? Huid. Huid. No tenemos ni que pensarlo dos veces cuando vienen estas tentaciones de la carne morales. Tenemos que huir. La voluntad de Dios es nuestra santificación, pero la voluntad de Dios también son los 10 mandamientos. ¿Sí o no? No tendrás dioses ajenos. ¿Qué más? O sea, no a la idolatría. No matarás. Y el Señor dijo, cualquiera que hiere con el corazón es el mismo pecado. ¿Qué más? No robarás. ¿Se dieron cuenta? Los 10 mandamientos también es la voluntad moral que Dios quiere para nosotros. Pero también Primera Tesalonicenses 5:16-18 dice, dad gracias a Dios en todo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dar gracias a Dios en todo. Efesios capítulo 6. Hijos, obedeced. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida como hijo? Obedecer. Los maridos, las esposas sumisas a sus maridos y los esposos igual. Y todos sumisos al Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. La voluntad de Dios es que trabajemos. Primera de Timoteo 5:8. Sustentar a la familia. Versículos que nos hablan de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar al prójimo como a nosotros mismos. La voluntad de Dios es que testifiquemos, que compartamos el evangelio. La voluntad de Dios es que nos congreguemos ¿en dónde? En una iglesia. ¿Se dieron cuenta? Hay una voluntad soberana, pero hay una voluntad moral y escrita que es para nosotros, que son los principios bíblicos que Dios quiere que obedezcamos. Amén. Ahora, también hay una voluntad permisiva. ¿Cuál es esa voluntad permisiva? A veces el cristiano, nosotros vivimos situaciones de angustia, porque el diablo nos ataca a través de ¿qué? O nuestra carne, a través de la tentación, conflictos internos y Satanás y el mundo que nos quieren hacer caer. Pero aún para eso, Satanás no lo puede hacer, ¿sí? Porque es voluntad permisiva. ¿Lo puede hacer porque quiere? No. Aún en eso, tiene que pedir permiso a Dios. ¿Dónde dice eso? ¿Recuerdan cuando le quería hacer daño a Job? Tuvo que pedirle permiso al Señor. Pero en medio de la voluntad de Dios, también a veces, por eso preguntamos, pero Eliezer, si ese Dios soberano, perfecto, majestuoso, que tiene una voluntad santa, ¿por qué hay tanta dificultad, tanto pecado? ¿Por qué viví lo que viví un día? ¿Por qué me sucedió esto? ¿O por qué pasa esto a mi alrededor?
Porque desde Génesis capítulo 3, el corazón del hombre es pecaminoso y suceden cosas que son consecuencia del pecado del hombre. En medio de esa voluntad permisiva, Dios no es el autor del mal, ni el autor del pecado, es el hombre y el diablo que nos ataca. Pero también hay conflictos a través de pruebas donde dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba vuestra fe produce, mas tenga la paciencia su obra perfecta para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hay pruebas, muchachos. En la vida cristiana hay pruebas que sí vienen de parte de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros maduremos, para que crezcamos, para sacar lo mejor de nosotros, no para que pequemos, sino para sacar lo mejor. La voluntad de Dios siempre nos va a hacer mejor. Vamos a ver si no se nos olvidó. Voluntad, la primera, soberana, misteriosa, invisible, no sabemos lo que va a hacer mañana, pero Él sabe todo. La segunda voluntad, que es para nosotros la voluntad, escrita o moral, que eso sí es para quién, para nosotros. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Santidad, todo lo que Dios manda. Y después hay una voluntad permisiva de cosas que suceden. Pero ahora les pregunto, ¿cómo decido yo cuando tengo que elegir una carrera, elegir un trabajo, tomar una decisión de pareja? ¿Me quiero casar? ¿Quién no se quiere casar? Todos, ¿no? Ahora se terminó la seriedad, ¿no? Decisiones que tenemos que tomar. ¿Cómo hago yo para saber cuál es la voluntad de Dios para esas decisiones? Trabajo, tenemos miedo. A veces no tomamos decisiones cada hora, cada media hora, todos los días estamos tomando decisiones pequeñas y decisiones importantes. Pero ¿saben que hay un problema a veces? Postergamos las decisiones porque tenemos miedo. Y aquí rápidamente, los que están anotando, 11:27. Hay enfoques erróneos y enfoques místicos. Hay enfoques erróneos y enfoques erróneos, por favor. Primero, enfoques erróneos. El primer enfoque erróneo es el enfoque, yo le puse el enfoque incrédulo. El enfoque incrédulo. ¿Cómo decide el mundo? Entonces el mundo, para tomar una decisión, analiza la decisión, ve las alternativas, ve opciones, ve los pro, ve los contra, ve las consultas, ve la vista, ve la apariencia, lo que parece es lo mejor y decide. Esa es la decisión incrédula o del mundo. ¿Saben de quién me acordé? De Lot. Sube al monte cuando ya tenían que tomar una decisión con su tío. Dice que vio, codició y eligió. Y yo anoté, este muchacho eligió sin tener en cuenta el consejo y eligió por egoísmo lo que yo quiero, lo que yo pienso. Pero también decidió sin tener en cuenta la realidad. Él vio lo que le pareció por apariencia y no se dio cuenta de que la realidad era otra. Y después vio sin tener en cuenta la atracción del pecado. No analizó nada y se fue. Es como decide el incrédulo sin Dios. Pero hay otro enfoque, que es el enfoque místico. Comunicación con Dios aparte de las Escrituras. Este enfoque místico es más o menos así. Tuve una visión y yo decido así. O de pronto dice, tuve un sueño y decido así. Pero vamos avanzando. Hay otros que dicen, yo le pido a Dios una señal.
¿Y en quién se basan para pedir una señal? ¿En qué pasaje bíblico? ¿Cuál? En Gedeón. ¿Recuerdan a Gedeón? Gedeón le pidió al Señor, bueno, si es tu decisión, sacó el vellón y si se mojaba o si estaba seco. Y así decidió. Pero Gedeón está escrito en el libro de ¿qué? De los jueces. El libro de mayor apostasía del pueblo de Israel. Y el ejemplo de Gedeón es un ejemplo de un hombre sin fe para decidir. No le podemos pedir señales a Dios. O a veces hay otros que dicen, no, pero hay un momento en que hubo uno que decidió y le mandó buscar la novia a su hijo y por señal también. ¿Recuerdan? Bueno, en la escritura hay solamente dos veces que se elige la mujer para el hombre de esa manera. La primera, ¿cuándo es? Sin que el hombre tome responsabilidad. ¿Cuándo es la primera? No, la primera es en el Edén, no le quedaba otra al pobre Adán, ¿no? No le quedaba otra. Dice que el Señor vino y le trajo a Eva. Ahí está Adán. No había más. ¿Y la segunda cuándo es? Cuando Isaac. Jacob mandó buscar esposa a su siervo que se llamaba Eleazar para que no se casara con las cananeas, pero es una narrativa bíblica. No le está dando principios el Señor a este hombre para que decida por señales. Gedeón tampoco. Entonces no podemos elegir por señales. Hay otros que dicen, Dios me dijo. Dios me dijo. ¿Cómo te dijo? Te dijo porque es un deseo tan grande en el corazón que tiene que se convierte en una obsesión y después se convierte en una manipulación. Entonces, hay otros que dicen también, yo ruego al Señor por puertas abiertas, que se me abran puertas para tomar esa decisión. Entonces, si se me abrió esa puerta, ¿es un trabajo o es el estudio? Las 4 veces que habla de puertas abiertas en el libro de los Hechos, en Corintios y en Colosenses, es cuando se pide puertas abiertas para predicar el evangelio que Dios le abre puertas a Pablo. No para tomar alguna decisión. Entonces, esos conceptos son erróneos. Rápidamente, esto es de un libro de ética cristiana, dice que cada decisión tiene 4 elementos. La acción en sí, o sea, la decisión que tengo que tomar. La actitud, ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Y cómo lo hago? Los motivos, lo que tengo la intención en mi corazón, si es para impresionar a otros, si hay una motivación sana, y por último, los resultados de esa decisión, la imaginación. Repito, cada decisión tiene 4 elementos. La acción, o sea, la decisión que tengo que tomar. Después la actitud. Me pregunto por qué lo hago, para qué lo hago y cómo lo hago. Después los motivos, las intenciones y las impresiones. Y después mi imaginación. Y rápidamente, principios para tomar decisiones. Lo pueden anotar. Lo primero, consejeros, líderes, nunca decidas por otro. Nunca decidas por otro. Un joven o una chica llega a pedirte consejo para una decisión, no decidas por ellos. Porque cuando vengan los vientos difíciles, si la decisión fue equivocada, te va a culpar a vos. Entonces, jóvenes, tenemos que aprender a tomar decisiones nosotros, por supuesto que buscando el consejo. Nunca decidas. Bueno, ahora sí. Lo primero, deseo interno de hacer la voluntad del Señor. Deseo interno de hacer la voluntad del Señor. ¿Recuerdan el Padre Nuestro? Padre, que sea tu voluntad. Ese deseo, yo quiero hacer la voluntad del Señor.
Ese deseo que lo tienen ustedes, me dijeron, yo quiero hacer la voluntad del Señor. Ahora sí, tercero, esto es lo más importante. ¿Cómo tomo una decisión? Porque hay cosas que tengo que difíciles a veces. Orar por sabiduría a Dios. Ayúdame ahora sí. Proverbios capítulo 2, versículos 6 al 17. Orar por sabiduría, jóvenes. Tengo que tomar una decisión en la voluntad del Señor. Oro que Dios me dé la sabiduría para tomar esa decisión. Dios te va a capacitar. Te va a dar la sabiduría para ver qué es lo que Dios quiere. Dentro de las opciones, ¿cuál es la mejor? ¿Qué es lo mejor? Factores que necesitan la sabiduría de Dios. Miren, el primer versículo, Proverbios 2, 6. Ese 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sabiduría a los rectos. Él es escudo a los que caminan rectamente. El que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, ahí nomás, te preservará la inteligencia. Oren por sabiduría. Santiago dice que cuando nosotros tenemos falta de sabiduría, le pedimos a Dios, el cual nos dará fielmente, sin reproche, nos sustentará dependiendo de Él. Hay muchas cosas que no están en la Escritura y necesitamos sabiduría de parte de Dios. Cuarto, reúne información. Proverbios capítulo 13, 16, por favor, y 14, 15. Recuerden, deseo interno de hacer su voluntad, orar pidiendo sabiduría a Dios, reúna información, el hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. El siguiente, versículo 14, 15. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Reúna información, infórmense de todo lo que necesitan. Ejemplo, estás orando por una chica, la chica por un muchacho. Oren por sabiduría a Dios, pero oren por conocer cómo es la persona. Reúnan información, cómo es emocionalmente, cómo es espiritualmente, qué le gusta. Por supuesto que tiene que ser creyente, es su voluntad moral, pero después quiere servir al Señor totalmente. ¿Dónde quiere servir? Miren, tengo un matrimonio amigo que sirve en el pastorado. Él sirve de pastor en Colombia, abogado. Él quería trabajar con adictos siempre. Los dos abogados. Y él siempre quería trabajar con adictos. Y se metió a servir con adictos, centros de rehabilitación. La esposa abogada, fiel creyente, ella no quería saber nada con los adictos. Le digo que fueron años de dificultad tras dificultad tras dificultad. ¿Por qué? Porque era diferente lo que ellos querían. No habían visto cosas que tenían que ver. Entonces, jóvenes, cuando elijan, cuando decidan, fíjense en cómo es ese paquetito por el que estás orando. Porque si vos querés servir tiempo completo y ella de pronto no quiere servir, vos querés ser pastor, tenés un llamado al pastorado, pero ella no quiere y es una fiel creyente, te vas a meter en un lío. Pero no solamente en el tema de relación, en el tema de un trabajo. Reúnan información. El trabajo donde voy es un trabajo que no tiene nada raro. No me va a sacar el tiempo los domingos para congregarme en la iglesia. O de pronto me cambio de ciudad y te vas a un pueblo donde no sabes ni siquiera si hay iglesia.
Entonces, Dios nos va dando esa sabiduría para que pidas información sobre la decisión que tenés que tomar. Después, busque en la palabra de Dios la voluntad moral. Si Dios te marca la voluntad moral, eso lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer. Pero a veces hay principios que te pueden ayudar a tomar decisiones, que no necesariamente es el principio exacto de lo que vos querés. Está buscando algo. A veces llega una persona y te dice, vos me tenés que pagar porque en el departamento donde vivís, el caño del agua se rompió y me inundó allá. ¿Tengo que pagarle, sí o no? Es una decisión que tengo que tomar. ¿Dónde dice que tengo que pagarle? ¿Dónde? Bueno, entonces ahí tengo que buscar sabiduría en la palabra de Dios y recordar que en la ley de Moisés dice que si el buey salta al alambrado y le rompe algo al vecino, el israelita estaba en la obligación de pagarle porque le hizo daño y tiene que dar un buen testimonio. Entonces, es un principio que puedo aplicar para tomar esa decisión de que tengo que pagarle el daño a mi vecino. ¿Se entiende? Hay principios en la palabra de Dios. Ahora, el siguiente, pida consejo o ayuda. Proverbios 15:22. Ya vamos terminando. Pida consejo o ayuda. Donde hay consejo, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Mas en la multitud de consejeros se afirman. Jóvenes, pidan consejo. Miren, todos necesitamos ayuda, así tengamos 50, 52, 52 años que tengas. Necesitamos ayuda, necesitamos consejo. Les digo una cosa, uno dice, me las sé todas, no. En este momento de mi vida, después de 30 años de ministerio, es cuando más he necesitado ayuda. Y he tenido que buscar personas para que me ayuden en ciertas decisiones que tengo que tomar y cosas que estoy viviendo. Pidan ayuda, busquen el consejo, pero cuando busquen el consejo, no busquen lo que vos querés escuchar. Porque vos puedes buscar a aquel que sabe que te va a decir lo que vos querés oír. Busca el consejo de personas sabias que quieren lo mejor para vos y de pronto no es lo que vas a escuchar, lo que vos querés escuchar. Pero búscalo. Te van a ayudar y no te van a dejar equivocar. Termino. Cuando tengo igualdad de condiciones, 1 Corintios 7, 39, 40. Acá me van a ayudar. Acá me van a ayudar a ver, ustedes me van a decir cuál es la voluntad moral. A ver, vamos. ¿Te dije? Sí. 1 Corintios 7, 39 al 40. Miren, el pasaje de 1 Corintios capítulo 7 es un pasaje sobre el matrimonio. A ver, ayúdeme, ¿cuál es la voluntad moral acá? La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. No, déjalo en la anterior, por favor. ¿Cuál es la voluntad moral? Está prohibido casarse si estás casada. No se puede volver a casar. La voluntad moral es que tiene que casarse con quién. ¿Con quién? Con alguien en el Señor, dice, con tal de que sea en el Señor. No os unáis en yugo desigual. Ese es un principio moral. La voluntad moral es que no busques una persona que no es creyente. Y ojo con ese cuento de que no se va a convertir. Puede haber uno en 1.000.000 por la misericordia de Dios, pero vas a sufrir.
La voluntad moral sería que tiene que ser creyente. Ahora, después, ¿qué dice? ¿Con quién? ¿Con quién qué? Con quien quiera. Muchachos, a veces nos hacemos un lío con la voluntad del Señor. Desde Génesis, el Señor le dijo a Adán y Eva, coman de todos los árboles, menos la voluntad moral, ¿cuál sería? Menos. Pero después podía comer de libertad. Libertad. Entonces, este pasaje bíblico, con quien quieras. No es que Dios eligió una chica para vos y vos tenés que buscarla a ver dónde está. Te vas a volver loco. Tenés que tener todos los principios de la voluntad de Dios moral y tomar decisiones sin miedo. Miren, un gran hombre de Dios en la antigüedad dijo, ama a Dios, cumple toda su voluntad moral, ¿qué es lo que Dios quiere? Y haz lo que quieras. No te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque si yo obedezco la voluntad moral de Dios, no voy a hacer cualquier cosa. Yo amo a Dios. ¿Se entendió? No nos hagamos tanto lío a veces para tomar una decisión. No la poster. Si te gusta la mecánica y querés estudiar mecánica, no tienes que arrodillarte y decirle, Señor, yo quiero, metete en la mecánica. Si te gustó la ingeniería, el trabajo, siempre y cuando no haya algún tropiezo o pecado, pero no les dé miedo elegir para todas las decisiones que tengas que tomar. Y si de pronto te equivocaste en la vida en alguna decisión, volve al principio, porque la cruz de Cristo te espera para pedirle perdón. Y la vida cristiana es una serie de nuevos comienzos. Yo veo en la Escritura, desde el primer personaje bíblico, Adán, en adelante, que Dios siempre le dio oportunidad a pesar de sus equivocaciones. Amén. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Un tema, Señor, que a veces nosotros lo complicamos, Señor. Pero gracias, Señor, por esa voluntad soberana, secreta, invisible, que pasas por nuestro lado y no te vemos. Abre nuestros ojos de la fe. Y Señor, bendito, por favor, ayúdanos a cumplir tu voluntad moral, tu voluntad escrita, que es lo que tú quieres. Y después a decidir de acuerdo a los principios bíblicos. Gracias, bendito Padre, por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.